Bienvenidos una vez más a todos los amigos. Estamos aquí en un vídeo más de la Academia Santo Domingo o Ingenieros Garrigos, Garrigos Consultores, para hablar en este caso de aliviaderos. Vamos a explicar qué es un aliviadero, para qué sirve y cuáles son sus usos. Los aliviaderos, como ya hemos hablado en diferentes vídeos de ingeniería, forman parte de las presas. De hecho, se definen como un dispositivo de seguridad, que pueden ser pues, los aliviaderos y los desagües, y luego también un dispositivo de aprovechamiento pues, a través de las tomas de una presa. ¿Cuál es la función, en este caso, de los aliviaderos? Bueno, las funciones de los aliviaderos deben, en este caso, pues sería desaguar las aportaciones cuando éstas sobrepasan la capacidad del embalse, y de esta manera evitamos el desborde de la presa, bien por coronación, que esto es importante, sobre todo cuando tenemos una presa de materiales sueltos, porque se disgregaría o se rompería, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos bastante peligro. Y el aliviadero, en este caso, luego pues tenemos las diferentes funciones. Las funciones de un aliviadero, como tenéis ahí escrito, es que deben dimensionarse para desaguar la avenida de un proyecto sin que comprometa la seguridad de la presa, sin generar una gran avenida de aguas. Y esto, pues bueno, ocurriría ¿no? Si está o no está la presa. Y luego los aliviaderos, pues tenemos diferentes clasificaciones, depende de muchos índoles, ¿de acuerdo? La clasificación puede ser, por ejemplo, depende de la ubicación del aliviadero, que pueden ser frontales, laterales o bien especiales. Los frontales son los de labio fijo, con compuertas, para presas de gravedad o mixtas o bien presas bóveda. Los aliviaderos laterales son los empleados en presas de materiales sueltos, y los aliviaderos especiales son los morning glory o bien los aliviaderos de laberinto. Si hablamos de los aliviaderos en función de la clasificación de los desagües en una presa pueden ser de fondo y de medio fondo. Los tipos de aliviaderos también se pueden clasificar, por ejemplo, si están controlados y si no están controlados. Los controlados significa que a través de los desagües nosotros limitamos esa capacidad saliente y regulamos tanto la apertura por compuertas como pues el cierre. En aliviaderos no controlados dependerán del nivel del envase o bien de la presa, la altura de la lámina de agua, y el diseño hidráulico de un aliviadero en lámina libre se fija por coronación de presa, y esto hace que se adopten medidas para garantizar que es la seguridad de la presa. La clasificación de las tomas de una presa vienen incorporadas al cuerpo de la presa, y luego tenemos otro dispositivo bastante importante, que son los disipadores de energía, que su función es eliminar gran parte de la energía de flujos de alta velocidad con fricciones por agua o por aire de una estructura disipadora. De esta manera se limitan las erosiones en el punto de restitución del agua en circulación y que ésta sea lo más estable posible. Los aliviaderos, tanto en gravedad como en bóveda, en gravedad cabe resaltar que son los de cuenco de resalto, aliviaderos escalonados, el trampolín de lanzamiento, trampolín sumergido, etc. Esto es un poco bueno, disculpadme porque no voy al igual que la presentación, ¿vale? Y luego los de bóveda pueden ser vertidos por coronación, disipación, chorros cruzados o los splitter. Hablamos luego de los componentes de los aliviaderos. Os he puesto aquí una fotillo, que nosotros tenemos lo que es la toma superficial, lo que son los aliviaderos superficiales, los desagües de fondo, la toma de servicio y luego pues los túneles, ¿de acuerdo? Las partes de un aliviadero, pues hablaríamos aquí también de, por ejemplo, los canales de entrada del aliviadero, que están formando de forma gradual hasta la estructura de control de la presa, la estructura de control que lo que hace es regular el labio libre del vertedero, en este caso aliviadero, con una u otra estructura, y luego dentro de la conducción del canal, el canal de entrada, de salida, la tubería forzada, lo que es la cámara de carga, y aquí nos habla de la pendiente que tiene que reducirse en volumen para formar el resalto hidráulico y que ésta sea suficientemente pronunciada. Hablaríamos también de cuáles son las estructuras de disipación de la energía, como un cuenco, un estanque, un nivel de agua, y luego el canal de salida, que es el flujo que luego nos volvería en la presa al nivel normal de salida. En el CEDEX hablamos de ensayos de aliviaderos escalonados, dependiendo si es una presa bóveda o depende del trampolín de lanzamiento, etc. Luego hablaríamos también de los modelos reducidos de los trampolines sumergidos, dependiendo también del tipo de presa y la capacidad de esta. Y luego cabe resaltar también pues, las partes, en este caso, de la clasificación en este caso del aliviadero, dependiendo también pues, de miles de cosas, ¿no? La turbinación, laminación, los aliviaderos en este caso laterales se suelen utilizar en presas de materiales sueltos por el tema de
de la peligrosidad que por coronación haya una sobrevertido. En los aliviaderos especiales hemos dicho también, sobre todo los Morning Glory que tenemos aquí en la zona de Murcia y Alicante, pues tienden, en la presa de Taivilla tenemos uno, pues tienden a saturarse. Las tomas, además, la torre de tomas, cómo se hace, el fondo, el diámetro, la sección, etcétera, ¿no? Entonces, luego tenemos también, y muy importante, cuál es la cota, el número de vanos de este aliviadero, dependían también del ancho, de las compuertas, si son, bueno, los vanos pueden ser cuadrados o circulares, etcétera. Las ventajas en este caso de las compuertas, por ejemplo, de los aliviaderos de labio fijo, las ventajas ante las avenidas de desaguar, son más económicos, aunque tienen más peligro ante las avenidas y más incertidumbre por los años de avenida. El régimen de explotación de un aliviadero, hablaríamos también de la composición entre aliviadero de labio fijo y aliviadero de compuerta, el perfil del aliviadero con el umbral para que éste pueda derivarse, hablaríamos del perfil de Greger, y luego la forma del vertedero, que puede ser inferior o exterior, con las paredes que existen delgadas o más o menos gruesas. Hablaríamos también de Greger, sobre todo con los datos de Balsim, con las gráficas que tenemos para el diseño y luego con la parábola que se forma a la vez que vamos iterando. El perfil de West, la Water Experimental Station, también es importante a lo largo de las funciones de la presente de las aguas arriba de un vertedero. Y luego ya pues pasaríamos a ver el UC Burning Reclaim Mission, que también tiene pues unas gráficas bastante interesantes, la UC Army de Estados Unidos también. En la capacidad de desagüe, el vertedero, vamos a hablar del coeficiente de descarga y la ecuación de descarga. Para poder calcular el coeficiente C, que en algunos casos la pared de descarga puede ser más alta, más gruesa, más delgada, etcétera, sobre todo el grosor, en caso de aliviaderos, para ver el tipo de cresta que se utiliza y la longitud útil que tenemos que poner dependiendo de las pilas, como ya me he anticipado, y o los estribos sean rectangulares o redondeados. Esto tenemos el coeficiente C con unas tablas que lo calcula directamente y luego hay diferentes formulaciones para hacerlo. Y un poco esto, ¿no? Es lo que quería explicar de cara a aliviaderos, pues bueno, de cara al examen que tenéis muchos y de cara un poco a investigar los aliviaderos, qué son aliviaderos, la clasificación. Aquí os he puesto algunos, como puede ser de servicio para descargas, también deben ser resistentes a la erosionabilidad, a la abrasión, ¿no? El tema también de los sedimentos, de los embalses, que no nos olvidemos que, pues que quedan ahí arraigados a lo largo del tiempo, con lo cual pues la mitad de lo que de la altura que tenemos de la presa o bien del canal, pues se queda sucia, ¿vale? Aliviaderos de compuerta también pues podemos poner una válvula mariposa, una válvula compuerta, etcétera, con las distancias de cierre entre ellas. Luego, esos otros parámetros que tenemos que ver en cuenta como ingenieros a la hora de diseñar cualquier tipo de presa, ¿vale? Hablaríamos también de caudales de avenida en las tres situaciones que existe de cara a los manuales de seguridad de las presas, con el número de compuertas, la geometría de estas, la capacidad de desagüe en avenida extraordinaria, en avenida normal, en situación accidental, etcétera. Y una vez que calculamos el número de compuertas a poner, depende de la anchura, la longitud, el caudal, etcétera, pues vamos a ver cuál es la capacidad de desagüe de estos aliviaderos para que pues podamos calcular la laminación de avenidas de la manera más deseada posible con los embalses o con las avenidas de laminación de, en este caso, los embalses que estemos estudiando. Luego, otra cosa a mencionar en los aliviaderos son los desagües de fondo y las tomas, cómo se calculan y los efectos de la laminación sobre ellos. Y también la ola de avenida y cómo se puede atenuar, ¿no? Y depende de las curvas características de los embalses, cómo vamos a utilizar estos a la hora del cálculo de la laminación, con la evolución de la cota del agua, el fenómeno del instante del embalse y los métodos iterativos a utilizar. Donde se conocen los intervalos, vamos iterando el volumen del agua embalsada, interpolamos de un valor a otro, desde el inicial a la altura de cota, y vamos viendo el proceso de interpolación de los volúmenes que existen, ¿no? En estos embalses, sobre todo. Es un proceso muy bonito, donde podemos ver, pues eso, sobre todo la disponibilidad de los desagües, la capacidad de retención y la expresión gráfica de la ola y la laminación, ¿no? La lámina y cómo quedaría. Esto es un poco lo que os quería contar, ¿vale? Nos vemos en breve. Muchísimas gracias por vuestra atención. Todo esto se hace pues con programas de ingeniería y bueno, pues es algo muy bonito además, me parece, ¿no?
el uso de todas estas técnicas para utilizar. Así es que nos vemos en breve.